Hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga. Es un gusto, un placer y una bendición poder estar nuevamente este día compartiendo del Señor, compartiendo este momento de oración, de misericordia y sobre todo de amor por parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este estudio del libro del Apocalipsis, el cual nos ha regalado nuestro amado Rey Celestial. Vamos a darle gracias a Papito Dios, Señor amado, Dios hermoso, te damos las gracias, Padre lindo, por permitirnos, Señor, despertar, por permitirnos tener un descanso, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hoy podemos abrir los ojitos y podemos degustar, Señor amado, de tu presencia, de tu creación. Señor hermoso, Dios mío, te pido que bendigas la vida de mis hermanos, de todas las personas que escuchan este audio y que escucharán, Señor. Que sean bendecidas, Señor, sus familias, sus trabajos, todo lo que hagan, Papito Dios. Que todo lo que toque en sus manos sea prosperado bajo tu voluntad, Señor amado. Dios mío, te entrego mi vida, te entrego mi ser, para que seas tú, Señor, transmitiendo la palabra por medio de nuestro hermoso Señor Jesucristo. Pido y oro, Señor, por las personas que se encuentran enfermas, Señor. Pido, Papito Dios, para que seas tú y tu Santo Espíritu llenando sus cuerpos de salud, de misericordia, Señor. Oramos por quienes están en las cárceles, Papito, privados de la libertad, Señor, para que seas tú, primero que todo, salvando sus almas, Padre Celestial, y dándoles ese confort, Papito, y seguridad de que a pesar de los pecados que se puedan cometer o de los errores, tú siempre estás ahí para cada uno de nosotros, pues todos somos iguales y todos hemos sido pecadores, Señor. Dios mío, en tus manos pongo este día, Señor, y la vida de mis hermanos junto con las de sus familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hemos venido estudiando el hermoso libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo número 12 y venimos estudiando una parte muy interesante en la que hablábamos nuestra enseñanza pasada sobre la mujer y el dragón. Explicábamos en la enseñanza pasada que la mujer representaba a los israelitas, que esta mujer venía con un resplandor como el sol, que significaba que era el pueblo escogido, y bajo sus pies la luna, que significaba el pacto con Israel. Adicional traía 12 diademas o estrellas que nos ratificaban que era Israel, puesto que esas dos estrellas representan las tribus de Israel. Esta mujer pues se encuentra embarazada de una forma espiritual, nos da la palabra esta enseñanza, puesto que ¿qué sucede? Que al venir embarazada pues va a pasar por dificultades, ¿cierto? Dolores de parto y angustia, pues el pueblo de Israel desafortunadamente por su desobediencia, al igual que los gentiles, pues pasarán por muchas dificultades en el tiempo de la tribulación, ¿sí? Y es que Dios siempre se había referido al pueblo de Israel como una mujer embarazada. Eso lo veíamos en Isaías capítulo 26, en el capítulo 54 también y en Miqueas capítulo 4. ¿Sí? La mujer, ¿por qué se encuentra en angustia? O Israel, ¿por qué se encuentra en esa angustia? Porque ellos todavía están en la búsqueda y el anhelo de que venga el Mesías. Pero como ellos no recibieron a Cristo, ellos piensan que el Mesías todavía no ha llegado y hoy en día todavía lo esperan como la primera llegada, mientras que nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
A la par que encontrábamos a esta mujer, pues la palabra nos hablaba sobre un dragón, ¿cierto? El dragón escarlata. Hablábamos que este dragón representaba a Satanás, este dragón venía con 7 cabezas, 10 cuernos, explicábamos lo que significaban cada uno de ellos y que Satanás desde el inicio de la creación ha estado en guerra contra la mujer, lo que llamábamos el protoevangelio, Génesis 3:15. También veíamos una gran descripción sobre Satanás, veíamos cómo Dios lo creó, ¿sí? Satanás es un ser creado en Ezequiel 28, desde el versículo 11 hasta el 19, que él estuvo en el Edén, fue vestido con piedras preciosas, que cuando Dios creó a Satanás como el lucero de la mañana, él irradiaba luz, era un ángel modelo de perfección, dice la palabra. Dice que hubo una gran fiesta, ¿no? En el cielo. Era una persona, un ser, perdón, intachable y se encargaba de cuidar la santidad de Dios. Pero ¿qué sucedió? Que su corazón se llenó de orgullo, se corrompió como de pronto en algún momento nos ha pasado a nosotros y pues quiso ser igual a Dios. Y pues Dios no puede pasar por alto eso y por eso él fue destituido de su cargo. También veíamos como Isaías 14, del versículo 9 al 17, también nos explicaba cómo el Señor eh, pues hace el juzgamiento a Satanás, ¿sí? Y le profetiza que él va a ser vencido, ¿sí? Que él va a ser derrotado. Y eso es lo que va a suceder en este tiempo de tribulación, ¿sí? Pero Satanás cuando es echado del cielo, pues él se lleva la tercera parte de los ángeles. Hablábamos que tal poder tiene Satanás que aún a los ángeles, quienes han visto a Dios, quienes han visto su gloria, su Shekinah, pues fueron engañados y son lo que se denomina los demonios. Los demonios son ángeles caídos, ¿sí? Por eso es que la palabra dice que los demonios creen y se asustan. ¿Creen por qué? Porque ellos saben quién es Dios, ¿cierto? Entonces, muy importante tener en cuenta esto. Y pues el propósito de Satanás es destruir al hijo de la mujer, o sea, destruir a Jesucristo y adicional, pues a Israel. Por eso es que Satanás se ha empecinado tanto con la nación de Israel, pero no ha podido hacerlo. ¿Por qué? Porque Israel está bajo la protección de ¿quién? De Dios. Pero Jesús, el Rey de Reyes, regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso lo vimos en el Salmo 2, en Isaías 7, en el 9 y en Miqueas. Y aparte de eso, el último versículo que estudiamos, el 6, nos habla de que Dios va a guardar a Israel en el desierto por 1260 días, que son 3 años y medio, que es el tiempo de la gran tribulación. Pues esta es la mitad del tiempo restante, ya ha transcurrido la primera mitad, ahora entramos al estudio de la segunda mitad, ¿cierto? Los israelitas que no van a adorar a Satanás, pues van a ser perseguidos, pero Dios los va a proteger. Y vamos a ver cómo se va a desarrollar todo esto el día de hoy. Entonces vamos a continuar con la lectura. Vamos a leer Apocalipsis 12 de los versículos 7 al 17. Y dice la palabra de Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios
y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, amados hermanos, como hemos visto, esto es lo que va a continuar después de que Dios, ¿cierto? Dice que va a proteger a la nación de Israel por los 3 años y medio. Pero digamos que ese tiempo de protección no va a ser tan sencillo, no va a ser tan fácil para el pueblo de Israel. Va a ser difícil poder llevar a cabo todo eso. Por eso es que esa época, Dios mío, va a ser muy complicada, muy difícil, tanto para los israelitas como para los gentiles. Hay algo importante que entender. Entonces, vamos a comenzar a escudriñar, ¿cierto? Las escrituras y vamos a estudiar versículo a versículo como lo hemos venido haciendo. Entonces vamos a estudiar el versículo número 7. Dice que después de qué? Después de que la mujer huyó al desierto, ¿cierto? De haber ya dado a luz a ese hijo que es Cristo, entonces la mujer va a ser perseguida, que es lo que ha sucedido. Satanás ha perseguido a la nación de Israel. Entonces por eso dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Como les decía, hay algo muy importante y es que Satanás hoy en día todavía puede tener acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él es el acusador. El diablo es el acusador, ¿sí? Es el que engaña. Él todavía va a la presencia de Dios y va a proferir para que Dios lance juicio contra la humanidad. Pero, esto ya no va a suceder más, puesto que va a haber una batalla, ¿sí? Entre el arcángel Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. El arcángel Miguel es un ser o un ángel muy especial para Cristo y para Dios. Lucha sus batallas más importantes. Entonces, como vemos, quien expulsa a Satanás del cielo es el arcángel Miguel, con la batalla que van a tener. Eso va a suceder mientras que la tierra está sufriendo todos los dolores de los juicios, de los sellos, de las trompetas y de las copas.
En el cielo está ocurriendo eso a la mitad de la gran tribulación. Vamos a ir al libro de Daniel, en Daniel capítulo 10, y vamos a leer el versículo número 13. Vamos a ver cómo es que esto sucede. Dice: pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Aquí, ¿qué está sucediendo? Aquí está hablando Daniel con Cristo. Está hablando Daniel con Cristo y le está diciendo básicamente que un espíritu maligno, que es Satanás, ese príncipe de Persia es Satanás, y que ese ángel batalló con ese príncipe, con ese espíritu, ¿sí?, malvado durante 21 días. Entonces vemos cómo Daniel nos cuenta cómo Miguel pues luchó, ¿cierto?, contra este espíritu, y es que él es el único en el que la palabra representa que pelea contra los demonios. No hay referencia en la palabra de otro ser angelical el cual Dios le permita realizar eso. Entonces, como vemos, pues Miguel es un ángel muy, muy poderoso. Y vuelve y nos lo reitera, por ejemplo, ahí mismo en Daniel 10, pero en el versículo 21 dice: mientras tanto te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Miren acá cómo Dios y Cristo hace esta revelación tan grande. Mientras tanto te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra esos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes, o sea, por decirlo de alguna manera, el espíritu bueno. He acompañado a Miguel para apoyarlo y fortalecerlo desde el primer año del reinado de Darío el Medo. Entonces, esta parte de la escritura es muy, muy diciente, en donde reafirma lo que sucede en Apocalipsis 12:7, que es nuestro versículo guía, ¿cierto? ¿Por qué qué? Porque una gran batalla en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Vamos a ir a Daniel 12:1. Dice: el tiempo del fin, se llama este capítulo. En Daniel dice: en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. O sea, Miguel es el protector de Israel. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. ¿Está hablando de qué? De la gran tribulación. Sin embargo, en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. ¿De qué está hablando? Que Miguel va a ayudar a que los que han sido sellados con el Espíritu de Dios no sean destruidos, sean protegidos por parte de Dios. Entonces vemos acá la función principal que tiene este arcángel, que digamos que es de los pocos que se especifican de esta manera tan gráfica y sobre todo con nombre propio. Es muy importante darnos cuenta que la palabra muy pocas veces explica o dice los nombres de los ángeles, pero en este caso sí. Entonces vemos la gran importancia que tiene el arcángel Miguel para estos sucesos en el cielo. En Judas, en el versículo 9, Judas solo tiene un capítulo, dice: pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda.
Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Entonces vemos cómo Miguel definitivamente tiene un papel muy importante con eh, versus la pelea con Satanás. ¿Sí? Ahora, no estamos diciendo que Miguel, que el arcángel Miguel, sea digno de adoración o de exaltación. Cuidado, hermanos. No estamos diciendo eso. Es un ángel muy poderoso que Dios lo usa muchísimo, pero no le puede quitar la gloria ni la honra a nuestro amado Rey Celestial. Cristo lo usa, es un gran siervo de Dios en los cielos, pero hasta ahí no más. Nosotros no podemos llegar a adorarlo. Muy importante, amados hermanos. Y como les venía contando también, pues Satanás es el acusador, ¿cierto? ¿Esto dónde lo vemos? Bueno, hay un libro muy hermoso que ya conocemos que se llama el libro de Job. Entonces vamos a ir a Job, al capítulo 1 y vamos a leer los versículos 6 y 7 y aquí vamos a evidenciar cómo es que el diablo sí tiene digamos presencia ante el Señor y cómo nos acusa para que el Señor permita, porque Él es quien autoriza, que seamos tocados por el diablo y por pruebas difíciles. Dice Job capítulo 1 versículos 6 al 7, primera prueba de Job. Un día los miembros de la corte celestial, o sea, los ángeles, llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. Si ven acá reafirmamos que la palabra nos dice que Satanás tiene acceso al cielo. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces aquí vemos, amados hermanos, cómo el diablo tiene acceso porque Dios lo creó para cuidar la santidad de Dios. ¿Sí? Dios creó a Satanás para que realizara ese papel, como lo vimos en la enseñanza pasada. Entonces, como Satanás todavía no ha sido echado del cielo por el arcángel Miguel, es que aún tiene acceso. Aquí nos está contando en este versículo es lo que va a suceder cuando el arcángel lo eche. Ya no va a tener acceso, pero hoy en día sí lo tiene. Vamos a ver otro ejemplo, ahí mismo en Job, pero en el capítulo 2, en los versículos 1 y 2, dice, segunda prueba de Job. Un día los miembros de la corte celestial, otra vez se está refiriendo a los ángeles, llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Aquí vemos que Satanás anda por toda la tierra mirando a quién devorar. ¿Sí? Eso es lo que se encarga de hacer Satanás. Pero él no lo hace porque tenga el atributo que tiene Dios, que es la omnipresencia, ¿sí? Que está en todos sitios. No, él usa a sus demonios, a sus ángeles caídos, para que estos ángeles caídos vayan a todo lado, porque son millones los que cayeron del cielo, y que estos ángeles caídos o demonios se encarguen de contarle lo que está pasando. Y ahí va Satanás y acusa a la persona ante Dios con base en lo que sus demonios les dicen. Con esto, amados hermanos, pues ya tenemos un contexto muy importante de qué es lo que hace actualmente Satanás, pero qué es lo que le va a suceder, pues así está profetizado. Entonces Miguel lo va a expulsar del cielo, porque el versículo 8 dice, pero no, versículo 8 de Apocalipsis 12, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, el arcángel Miguel vence y expulsa a Satanás del cielo. Pero esto, digamos que para los cielos va a ser muy bueno, pero para los que se encuentran en la tierra,
amados hermanos, no, va a ser muy terrible. Versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces acá hay algo bien importante. Acá nos dice varios nombres que tiene Satanás. Cuando es arrojado lo describe muy bien. Dice que el dragón es arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Vemos que en Génesis 3.1 a Satanás se le llama serpiente antigua. ¿Sí? Aquí vamos a ver el primer nombre que se le dio, que es el de serpiente. Vamos a ir a Génesis rápidamente. Génesis 3, versículo 1, y dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Entonces, acá vemos cómo la serpiente, Satanás, fue hecho con gran inteligencia, ¿no? Porque dice, cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer el fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ahí ya le implantó a la mujer la duda. Entonces vemos, ¿sí?, cómo Satanás es el engañador. ¿Sí? Por eso el versículo 8 dice así, que él es el engañador. Y habla sobre el diablo. ¿Qué significa diablo? Diablo significa acusador. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta estos nombres diversos que se le dan a Satanás, porque digamos que no los tiene porque sí, sino sencillamente porque tienen la descripción del mismo. ¿Sí? Sabemos que cada palabra que está en la Biblia tiene un significado como tal. Acá de importante es que entender pues que Satanás es el que va a engañar, el que va a engañar, no, el que engaña al mundo entero. Y pues al ser arrojado a la tierra y sus ángeles también, pues van a traer todo ese engaño y toda esa destrucción a los que moran en qué? En la tierra. Lucas capítulo 10 versículo 18, el Señor Jesús también describe la caída de Satanás. Vamos a ir al libro de Lucas, rápidamente al Evangelio. Lucas capítulo 10 y vamos a leer el versículo 18. Dice, sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto lo está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos. Le está afirmando que Él ya evidenció la caída de Satanás. Entonces es muy, muy claro. Satanás va a caer a la tierra después de que es echado del cielo, va a caer a la tierra. Entonces miren lo que el cielo dice una vez Satanás ha caído. Vamos a seguir leyendo Apocalipsis 12, ahora vamos en el versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Miren, esto es muy importante porque para el cielo va a ser una bendición que Satanás ya no pueda entrar más ahí, como actualmente lo hace, acusar. Fíjese que está diciendo que ya no va a poder acusar más a los hermanos. Sí, está hablando de los que creen en Dios, de los que han sido salvos. ¿Sí?
Entonces va a ser una salvación, va a ser una bendición para el cielo porque pues anuncia la salvación, el poder, el reino y la autoridad de Cristo. Pues el acusador, o sea, Satanás, ya no lo va a poder hacer más, ¿sí? Porque por medio de la obra redentora de Cristo, amados hermanos, y el testimonio de quienes han seguido su palabra y quienes han, digamos que, perseverado hasta el fin, pues estos van a ser salvos. Y el diablo, aunque los intentaba seguir acusando, pues ya no lo va a poder hacer más. Pero fíjense que hay una palabra muy importante en el versículo 12. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Esto qué quiere decir? O sea, imagínense que Satanás es expulsado del cielo y cae como un rayo a la tierra. Pues al saber Satanás que ha sido expulsado, Satanás conoce la palabra. Él sabe que le va a quedar muy poco tiempo. ¿Cuánto es ese poco tiempo? 3 años y medio. ¿Sí? Es por eso que los últimos 3 años y medio, adicional al juicio que está permitiendo Dios que suceda con todos los terremotos, con el granizo, con las plagas, con la caída de meteoritos, la caída de cometas, bueno, todo lo que hemos estudiado por parte de los sellos y por parte de las trompetas, ¿sí? Recordemos que estamos en la séptima trompeta. Entonces, a pesar de todo eso, todavía Satanás no había ejercido su poder. Pero cuando es expulsado del cielo, Satanás llega con todo su odio y toda su rabia. ¿Contra quién? Pues contra los seguidores de Dios, contra los seguidores de Cristo. Por eso dice que el cielo está alegre porque en el cielo ya no está más. Pero hay de los que están en la tierra. O sea, cuídense los que están en la tierra porque el diablo ha descendido porque sabe que tiene muy poco tiempo. ¿Sí? Es por eso que las personas que están en ese momento deberán cuidar a los niños, pues el diablo va por ellos también. Mira, que hay algo muy importante y es que nosotros debemos cuidar a nuestros hijos. Nosotros debemos guiarlos desde pequeñitos en la palabra de Dios. De pronto nosotros no contamos con esa fortuna de poderlos guiar, pero ahorita estamos aprendiendo la palabra, estamos aprendiendo y es la oportunidad para compartírselo a nuestros pequeñines. No dejemos que crezcan sin conocer de Dios, sin conocer de Cristo, porque la palabra dice que si el niño fuese instruido, segura, con toda seguridad, cuando crezca no se apartará de los caminos de Dios. Entonces es nuestra obligación. Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos con nuestros niños, con nuestros hijos, si le predicamos el Evangelio, porque de pronto muchos de ellos se van a perder y van a morir en el infierno por culpa de nosotros, por no darles la palabra de Dios. Es muy importante que lo hagamos, amados hermanos. Y vamos a continuar, versículo 13, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces aquí vemos cómo el diablo, cuando cae, ¿sí? Empieza, mejor dicho, a perseguir al pueblo. Miren, esto me acuerda mucho, como a modo de ejemplo, lo que sucedía con, por ejemplo, con Pablo Escobar o con los nazis, con los judíos, en donde cada vez que, digamos, les asestaban un golpe a estos malvados, pues estos se desquitaban con la gente inocente. O sea, les daba más rabia, odio y ¿qué hacían? Por ejemplo, Pablo Escobar ponía bombas, esos carros bombas que tuvo que vivir la gente en esa época fue muy complicado y mucha gente inocente murió. Pues eso más o menos es como lo que va a suceder con el diablo, solamente que intensificado miles de veces, ¿sí? No va a ser una bomba nomás, o sea, va a ser una persecución terrible, terrible. ¿Por qué? Porque pues Satanás, ya vemos, está lleno de ira. Él odia a Israel y a todo el que sigue a Cristo. Lo odia y pues va a usar todos sus recursos para destruirlos y llevarlos al infierno.
El versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, Dios va a resguardar a la mujer, la va a proteger, o sea, va a proteger a la nación de Israel. ¿Qué significan las dos alas? Las dos alas significan protección divina. No quiere decir que a Israel le van a salir alas, que a los judíos van a tener alas, no. O que se van a convertir en ángeles, tampoco. Lo que está diciendo es que Dios los va a proteger. ¿Por cuánto tiempo? Pues por ese tiempo de 3 años y medio. ¿Sí? Pero ¿a quiénes va a proteger Dios? A los que crean en Él. A los que crean en Él. A los que no, pues no los va a proteger y va a dejar que el diablo haga, ¿sí? Pues todas sus fechorías y todo lo que él quiere. El versículo 15 nos dice que y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Este río se refiere a un río pero en forma de ejército. El diablo va a enviar un ejército para destruir al pueblo de Israel. Eso se refiere con ese río que sale de su boca. Va a enviar a un ejército para que destruya pues al pueblo amado de Dios, del Señor. Pero vamos a ver cómo es que esto ya también estaba profetizado. Vamos a ir a Jeremías, al capítulo 46 y vamos a leer el versículo 8. El versículo 8 nos dice lo siguiente, dice, es el ejército egipcio que inunda toda la tierra y se jacta de que cubrirá toda la tierra como un diluvio, destruyendo ciudades y a sus habitantes. Entonces aquí vemos cómo está representado que ese ejército egipcio, ¿sí? Es el ejército de Satanás, va a querer destruir, ¿sí? A las naciones y en particular, pues ya sabemos que a la nación de Israel. Ahí cerquita en Jeremías también, capítulo 47, el versículo 2 dice, esto dice el Señor, del norte viene un diluvio que inundará la tierra, destruirá la tierra y todo lo que hay en ella, tanto las ciudades como sus habitantes. La gente gritará de terror y todos en la tierra gemirán. Esto es lo que va a suceder. Recordemos que no todos van a creer, ¿no? Van a ser muy pocos. Entonces, pues la tierra va a gritar de terror, o sea, la gente va a estar espantada con lo que Satanás va a hacer. Y es que como les había dicho, es que de aquí en adelante sí vamos a ver cómo es que Satanás actúa, porque hasta el momento hemos visto los juicios por parte de Dios, pero no hemos visto cómo es que Satanás va a actuar. Pero ya aquí la palabra nos empieza a dilucidar de eso. Entonces Satanás va a enviar un ejército contra Israel. Pero el versículo 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí muy posiblemente a qué se refiere. ¿Cómo va a ser un ejército el que va a enviar Satanás a destruir a Israel? Pero en esa misma época sepamos que también están ocurriendo que los terremotos, ¿cierto? La erupción de volcanes. Lo más probable por la descripción de este versículo es que uno de esos terremotos haga que ese ejército sea destruido y no pueda llegar a su cometido, que pues es la destrucción de Israel, ¿sí? Entonces puede ser un terremoto o algo parecido, algo sobrenatural que va a hacer que este ejército sea destruido. Y al ser destruido este ejército, pues Satanás se va a llenar de ira, de rabia. Por eso leemos el versículo 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién?
contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Entonces aquí vemos cómo literalmente Satanás le declara la guerra tanto a los 144,000 escogidos, salvos de la nación de Israel, como a todos los gentiles que crean en Cristo, o sea, los que se dejaron sellar por Cristo. Todos ellos van a ser perseguidos. Y aquí, amados hermanos, es donde comienza la persecución. Como vemos, Satanás cae del cielo, cae como un rayo y se enfoca en destruir a Israel. Pero como no puede destruir a Israel, pues entonces se va a destruir y a perseguir a todos los que creen en Dios y en Cristo. Aquí empieza el crujir de dientes para los que estén en esa época. Amados hermanos, con esto terminamos el capítulo número 12. No se pierdan, por favor, el capítulo número 13, que vamos a hablar sobre las dos bestias y vamos a hablar de lo que sucede después que Satanás declara la guerra totalmente a los hijos de Dios. Vamos a ver cómo van a desarrollarse. Ya vamos a ver aquí la entrada del anticristo y del falso profeta. Por eso, amados hermanos, les pido estén muy pendientes de su devocional en la mañana para poder seguir instruyéndonos en la palabra de Dios. Hasta el momento acá hemos hablado de Satanás, pero no hemos hablado del anticristo ni del falso profeta, que es nuestro siguiente tema. Espero haya sido de bendición esta enseñanza, que sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo dándonos el entendimiento y el discernimiento para comprender las Escrituras. Les mando un gran abrazo, una gran bendición y los amo en Cristo Jesús. Amén.